Hola, buenos días. En un minuto vamos a dar inicio a la clase teórica de hoy referido al tema tuberculosis. Hola, buenos días. Me gustaría saber si alguien me dice si están escuchándome, si sale el audio. Buen día, doctor. Sí, se lo escucha. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, voy a compartir. Me- por favor, me dicen si están viendo la presentación en este momento. Sí, sí, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, siendo las 7:30 de la mañana, un poco pasadas, vamos a dar inicio a la clase teórica de hoy sobre el tema de tuberculosis. Vamos a hacer un enfoque dirigido a un manejo clínico integral de esta patología. Bueno, mi nombre es Carlos Adolfo Ecker, para los que no me conocen, soy médico intensivista y pertenezco al Hospital Padilla, la unidad del Hospital Padilla. Bueno, en esta charla, en esta clase, vamos a ver los siguientes puntos. Primero, vamos a conocer una definición de tuberculosis. Vamos a tener una aproximación hacia el agente etiológico. Vamos a hablar algo referente a la fisiopatología. Posteriormente, vamos a ver la clínica que presentan los pacientes con TBC, cómo se hace el diagnóstico. También vamos a ver el tratamiento, algunas situaciones particulares y finalmente vamos a hablar sobre la prevención de esta enfermedad. Bueno, para comenzar, vamos a definir que tuberculosis es una enfermedad sistémica infectocontagiosa de evolución crónica y algo muy importante que es una enfermedad de denuncia obligatoria y está actualmente considerada como un ejemplo de enfermedad reemergente. Las enfermedades infecciosas reemergentes son consideradas como aquellas que en el pasado fueron controladas, su número de casos en algún momento estuvo controlado, pero que en la actualidad, por diferentes causas, su número nuevamente se fue incrementando de manera significativa. En el caso de la tuberculosis, considerándola como enfermedad reemergente, tendríamos que considerar, por un lado, las condiciones socioeconómico y cultural de la población mundial, que en muchos aspectos ha sufrido un deterioro. También la pandemia del COVID tuvo un impacto negativo en todo esto, ya que los recursos de los sistemas sanitarios en los diferentes países del mundo se reorientaron en ese momento hacia otras prioridades, descuidándose el seguimiento y el control de los pacientes con TBC. También es una enfermedad reemergente considerando que el Mycobacterium tuberculosis tiene actualmente reportados casos de resistencia al tratamiento antibiótico. Entonces, todos estos factores hacen de que esta sea un modelo o un ejemplo de enfermedad reemergente.
Bueno, si tenemos que hablar algo sobre el agente etiológico, primero y fundamental, tenemos que saber que el complejo Mycobacterium tuberculosis, que incluye el Mycobacterium bovis y el Mycobacterium africanum, entre otros, es el responsable de la etiología de la tuberculosis. Las características clave de este agente etiológico es que es un bacilo aeróbico estricto. Su crecimiento siempre va a estar subordinado a la presencia de oxígeno, necesita del oxígeno para su crecimiento y también relacionado al valor del pH circundante. Es un bacilo ácido alcohol resistente, por eso también lo describimos como un bar, debido a su pared celular es altamente rica en lípidos. Y otra característica muy importante es que su multiplicación es muy lenta, se divide cada 16 a 20 horas y ante circunstancias adversas puede entrar en un estado latente, pudiendo retrasar su multiplicación desde algunos días hasta varios años. Un poco para introducirnos en la fisiopatología, cuál es el camino del bacilo dentro del organismo. Tenemos una primera fase, que es la fase de inhalación, que es la transmisión original o primaria a través de los núcleos de gotas de flush que llegan a los alvéolos. Hay una segunda fase en donde interviene el macrófago para evadir esta infección o intentar evadir la infección. Y la tercera fase es una fase anatomopatológicamente distinguida como granulomatosa, que es la contención o el intento de contención de la infección. Acá podemos ver un poco más en un esquema cómo es los pasos de la patogénesis o de la fisiopatología de la tuberculosis. En primer lugar, tenemos la fuente que va a ser algún paciente que tenga el Mycobacterium tuberculosis, que esta fuente va a aerolizar a través de las gotitas de flush al Mycobacterium y puede ocurrir que frente a otra persona, la otra persona inhale esta bacteria. El camino que sigue en la mayor parte de los casos, que luego de la inhalación de la bacteria no ocurra ninguna patología, no haya infección en más del 50% de los casos, y si consideramos posteriormente a esto como una primoinfección, ¿sí? La bacteria va a acceder al pulmón, va a tener contacto con los macrófagos, la bacteria se va a multiplicar en los macrófagos y se va a producir una lesión granulomatosa que en muchos casos puede llegar a la formación de una caverna. Los caminos que puede seguir son fundamentalmente tres. En el primero de los casos, en el 95% de los casos, esta lesión se calcifica gracias a la respuesta inmune y queda ahí, queda como inactiva, pero en algún momento, ante situaciones particulares como disminución de las defensas, se puede reactivar y nuevamente comenzar un ciclo de multiplicación dentro del macrófago. Otra posibilidad es que este granuloma, esta lesión granulomatosa, evolucione hacia una caseificación, a una licuefacción, y esto va a llevar a que pueda dispersar a través de la sangre hacia otros órganos. Ahí se produce una TBC secundaria o diseminada que puede conducir a la muerte, y también la posibilidad de que esta bacteria pueda ser expulsada, eliminada a través del esputo, ¿sí? Y eventualmente ser una fuente nuevamente de contagio.
un ejemplo de una lesión inicial. Acá tenemos un pulmón, vemos un pequeño punto blanco en la zona del ápice pulmonar, en el vértice. Generalmente es la zona donde más oxígeno, tensión de oxígeno tiene el pulmón. Vemos una lesión aislada, es la lesión inicial, que a medida que va progresando, se va produciendo una caverna y finalmente acá tenemos un complejo de cavernas, algunas de las cuales están directamente ya abiertas hacia el bronquio. Y esto es muy importante ya que esto explicaría por qué un paciente es bacilífero, porque estas bacterias, estos bacilos que están dentro de la caverna, ya tienen la posibilidad de salir al exterior. Si hablamos un poco ahora del cuadro clínico de la tuberculosis pulmonar, tenemos que saber que la presentación clásica, es decir, en el 80% de los casos, las manifestaciones clínicas se caracterizan por una tos productiva, generalmente de más de 2 semanas, son denominados tosedores crónicos. Generalmente presentan fiebre vespertina y una pérdida importante de peso que es inexplicable por otras causas. Signos de alarma son la presencia de hemóptisis, es un indicador crítico de destrucción del parénquima pulmonar, y la disnea progresiva que habla de una repercusión en la función respiratoria. Debemos de tener una especial consideración en la presentación con pacientes VIH, que puede ser completamente atípica dependiendo estrictamente del conteo de los CD4. El cuadro clínico general en las localizaciones extrapulmonares, tenemos que conocer que más allá del pulmón puede haber una afectación pleural que se caracteriza por la presencia de un derrame pleural unilateral, que es la forma más común, una forma ganglionar donde aparecen adenopatías cervicales indoloras, la que conocemos como escrófula. Incluso acá tenemos una fotografía donde vemos una tumoración ganglionar en el cuello. La localización osteoarticular, conocida también como mal de Pot, es una espondilitis tuberculosa con secuestros óseos. Una TBC a nivel del sistema nervioso central, neurológica, podemos presentar o podemos encontrar pacientes con meningitis tuberculosa. Clave diagnóstica en este caso, el perfil linfocitario con glucosa baja en el líquido cefalorraquídeo y la presentación genitourinaria que se caracteriza por piuria estéril, posible afectación renal o genital. Acá podemos hacer un análisis de los distintos tipos de presentaciones. De todos los casos reportados a nivel mundial de tuberculosis, tenemos un 85,1%, alrededor del 85%, son la presentación clásica de la TBC pulmonar. Y luego tenemos casi un 15% de localizaciones extrapulmonares. Si a esto lo analizamos más en detalle, la localización extrapulmonar se compone de una afectación linfática en el 25%, le sigue la localización pleural, que es muy frecuente, 22%, la genitourinaria un 16%, osteoarticular un 9,6%, y después otras menos frecuentes, la miliar o diseminada, la meningea y la peritoneal. Ahora vamos a hacer un enfoque con respecto al diagnóstico. Para hacer un diagnóstico de tuberculosis nos tenemos que basar y apoyar en distintos aspectos. Por un lado, las manifestaciones clínicas, que son quizás las que primero nos van a alertar sobre la posibilidad del desarrollo de una TBC. Es muy importante
tener en cuenta las consideraciones epidemiológicas de nuestro paciente. Es importante también el diagnóstico imagenológico a través de la radiografía o de la tomografía. También podemos recurrir a algunas pruebas de sensibilidad como la PPD, que dentro de un rato vamos a aclarar qué es. Y algo muy importante y quizás el central en todo esto es el diagnóstico microbiológico. Primero vamos a hacer un abordaje de el diagnóstico imagenológico. Bueno, tenemos que saber que desde el punto de vista de la radiología, la tuberculosis puede producir distintos patrones. Podemos encontrar infiltrados, estos infiltrados pueden ser infiltrados intersticiales, alveolares o mixtos. Podemos reconocer en una radiografía presencia de nódulos, cavidades, de fibrosis o de retracciones. Es decir, que observando una radiografía hay un polimorfismo muy representativo de esta patología. Lo más importante es que ante la presencia de imágenes radiológicas sospechosas de TBC, se indica la necesidad de practicar otros estudios bacteriológicos. Bueno, acá podemos ver rápidamente, vamos a pasar esto, está lleno de letras, que por ejemplo una formación, cuando vemos cavidades en la radiografía, está indirectamente indicando una infección avanzada asociada con una alta carga bacteriana, y así podemos encontrar distintos patrones. Bueno, acá vamos a ver placas radiográficas en donde podemos ver en la primera de estas una formación redondeada, probablemente esta sea una caverna, en el pulmón izquierdo, en la parte media. Acá también estamos viendo en radiología nuevamente lesiones cavitadas típicas de las cavernas de la TBC. Acá estamos viendo también otra caverna rodeada de un halo bastante claro, inflamatorio. Son radiografías simples, ¿no? No hay ningún... Y acá estamos viendo otra placa en donde vemos la caverna. Acá tenemos una placa en donde, a diferencia de las anteriores, vemos un patrón mixto, algodonoso, reticular, intersticial, ¿sí? Tenemos mezcla y que podría estar relacionado, por ejemplo, con una siembra miliar de la enfermedad. Acá también estamos viendo otra, quizás tiene un poco menos de resolución. Y acá tenemos otro bloque que parece, esto, si no lo interpretamos bien, en esta podríamos pensar también en una neumonía bacteriana del vértice pulmonar, pero es una imagen bastante particular y si lo vemos en detalle, hasta podríamos ver de que hay algo bien redondeado acá. Bueno, también nos aporta mucha información la tomografía axial computada, la estándar, y la tomografía axial computarizada de alta resolución. La de alta resolución tiene la ventaja de que podemos ver detalles mucho más pequeños. Acá estamos viendo, por ejemplo, una de un atacar de alta resolución, donde vemos estas lesiones como nodulizares que parecen o impresionan ser múltiples, son múltiples, ¿sí? Aquí en la visión aumentada también. La tomografía computarizada sin contraste con ventana pulmonar, acá está mostrando una cavidad con una pared irregular, estamos viendo acá, en el vértice derecho de un paciente de 37 años que presentó
tos y fiebre. La misma imagen. Otra tomografía de tórax sin contraste intravenoso, donde en la configuración o en la ventana pleuropulmonar se muestra una cavidad apical derecha de paredes bastante gruesas y una consolidación, esta de acá al lado, circundante en un paciente de 43 años que también presentaba fiebre y tos. El signo de la raqueta, aquí estamos viendo otra imagen acá coronal de un TAC que muestra el lóbulo superior derecho consolidado, acá estamos viendo una consolidación, parcialmente colapsado, con una cavidad que está directamente conectada a un bronquio, y eso lo estamos viendo acá, ¿sí? Conectada al bronquio, en un paciente de 43 años que también presentó tos y fiebre. Bueno, con respecto al diagnóstico ya bacteriológico, es decir, identificación del agente causal, tenemos métodos que se denominan directos, que se basan en la visualización o en poder observar al germen, o métodos indirectos que en algunos casos nos hablan de las huellas que el germen puede dejar en nuestro organismo, las serologías, ELISA, por ejemplo, una prueba tuberculínica, un viraje tuberculínico como la PPD. Bueno, dentro de los métodos directos, uno de los más importantes es la baciloscopía. La otra posibilidad que tenemos de solicitar es el cultivo en medios especiales como el Lowenstein-Jensen. Esto demora más tiempo, de 30 a 60 días. El BACTEC es un crecimiento a baja presión de oxígeno. Esto puede demorar en tener un resultado entre 5 a 10 días. Y el de última generación, el GenExpert, que nos permite, y después también hay un GenExpert de última generación, que nos permite en 24 horas o en menos, incluso en 2 horas, ya podemos determinar la presencia del ADN del Mycobacterium tuberculosis e incluso poder conocer la resistencia a la rifampicina. El sistema GenExpert, esto es muy importante, es algo moderno, es una prueba diagnóstica molecular automatizada que está basada en la amplificación de ácidos nucleicos, es una reacción en cadena de la polimerasa o una real-time PCR, y tiene un doble objetivo, que es en una sola muestra, que generalmente va a ser una muestra de esputo, vamos a detectar el ADN del complejo Mycobacterium tuberculosis, y por otro lado vamos a identificar mutaciones que están asociadas a la resistencia a rifampicina, que es el fármaco es uno de los fármacos de primera línea más importantes. Bueno, avanzamos un poco. El diagnóstico microbiológico necesita de muestras que pueden ser un esputo, muestras que pueden ser tomadas a través de un lavado bronquioalveolar o una muestra tomada a través de una biopsia transbronquial. Bien, acá tenemos posibilidades de muestras. Por un lado, la baciloscopía del esputo. Es la baciloscopía por la tinción o la técnica de Ziel-Nielsen. Es un método de elección en la detección de TBC entre sintomáticos respiratorios. Con una muestra se puede llegar a diagnosticar casi el 80% de los pacientes. Normalmente hay que tomar 2 a 3 muestras. Con 2 muestras alcanzamos un 90% de identificación, y con 3 muestras alcanzamos alrededor del 95% de las identificaciones.
Si hablamos luego de los cultivos, se hacen cultivos, como decíamos, en medios sólidos que tiene como ventajas una elevada sensibilidad, permite el aislamiento, identificación del germen y las pruebas de sensibilidad posteriores. El cultivo, el medio de cultivo es el Lowenstein-Jensen, como hemos mencionado anteriormente. ¿Cuándo se indica un cultivo? Se va a indicar un cultivo en pacientes con fracaso terapéutico y recaída, en pacientes inmunocomprometidos, en personas con sospecha de TBC con exposición conocida a otros pacientes con TBC resistente, a drogas especialmente la tuberculosis multiresistente. En niños también vamos a solicitar cultivo y en pacientes con formas extrapulmonares. En esputos seriados negativos, en pacientes con RX y cuadro clínico compatible con TBC, también vamos a pedir cultivos. En personal de salud y en privados de libertad, también es importante hacer un cultivo. Con respecto al lavado bronquioalveolar, conocido como VAL, este es el procedimiento endoscópico más utilizado en el diagnóstico de TBC pulmonar de pacientes no tosedores. El VAL tiene un 68% de rendimiento en examen directo y cuando a esa muestra tomada en VAL se la cultiva, alcanza el 92%. Ahí tenemos imágenes de cómo se hace la técnica de toma de muestra con lavado bronquioalveolar. Es necesario para ello un broncoscopio, un endoscopio, que va a ingresar por la vía aérea superior hasta el pulmón. Es una fibra óptica donde vamos a ir visualizando los distintos sectores de árbol tráqueo bronquial y así vamos a llegar hacia las lesiones sospechosas, vamos a instilar solución fisiológica estéril y después aspirar ese contenido. Ahí lo vemos después ya a ese contenido del lavado en un frasco estéril listo para ser enviado a cultivo. Finalmente tenemos la biopsia transbronquial. Este método de diagnóstico de toma de muestra es muy útil en las formas miliares o en los infiltrados segmentarios. Tiene alta especificidad en el diagnóstico en estos casos y siempre la muestra debe ser enviada para examen histológico y se solicitan 5 tomas más un cultivo. Ahí estamos viendo eh, el, el equipo que es útil para la toma de muestras. Estamos viendo las pinzas que tienen en la punta y cómo se va a tomar la muestra. ¿Sí? Ahí estamos viendo un esquema de cómo esa pinza va a tomar una parte del tejido o del bronquio o del epitelio y va a llevar a cultivo. Bueno, acá nuevamente repasamos lo que hemos dicho sobre el diagnóstico molecular, que es la revolución del Expert. El Ultra tiene una sensibilidad superior. El Ultra, habíamos dicho, el primero, el GenExpert inicial, el primero que se utilizó, necesitábamos un conteo de 131 unidades formadoras de colonia por mililitros. Ese es el Expert un poco más antiguo y el Ultra puede ser ya con 16 unidades formadoras de colonia, puede ya estar informándome la presencia de este bacilo. Es un salto tecnológico, el Expert Ultra, y además fármaco resistencia express, puesto que, como les dije, nos permite conocer la resistencia a la rifampicina en menos de 2 horas y actúa como confirmatorio definitivo en poblaciones vulnerables, niños, pacientes con VIH y muestras extrapulmonares. Es un cartucho, como ustedes están viendo acá,
En ese cartucho se pone la muestra y se produce ahí mismo la mezcla con los reactivos que van a liberar el ADN del Mycobacterium y va a producir después la lectura. Este es el aparato y en 2 horas podemos tener ya alguna información. Otra posibilidad, pero esto ya es la muestra de líquidos de la lesión pleural, el dosaje de ADA. En nuestro medio, la tuberculosis pleural es la localización más frecuente dentro de las formas extrapulmonares. El estudio histológico de la biopsia pleural es el método de diagnóstico de elección con una sensibilidad del 56 al 78% y una especificidad del 95% para el hallazgo de granulomas caseificados. El dosaje de la adenosina deaminasa la adenosina deaminasa es una enzima liberada por los linfocitos y el nivel de ADA en el líquido pleural refleja la presencia de células en el compartimiento pleural, principalmente de linfocitos T activados. Hay que tener en cuenta que el ADA puede encontrarse elevado además en la artritis reumatoidea, en el LES, en tumores pleurales, mesoteliomas, en empiemas, en tumores con proliferación de población T. Se asumió un valor de ADA mayor a 60 unidades por litro para diferenciar a los casos de tuberculosis. Adoptando este valor, la prueba tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del 94%, lo cual sí es significativo. Bueno, ahora vamos a pasar al apartado del tratamiento. Bueno, la terapia farmacológica empírica inicial consta de los siguientes regímenes constituidos por 4 fármacos: la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol o la streptomicina. Algo muy importante, el Programa Nacional de Control de Tuberculosis garantiza que estos tratamientos sean gratuitos. Les aporto algo que me estoy acordando un poco desde atrás. Los cultivos en la provincia de Tucumán los está procesando el Hospital Avellaneda. Bueno, volviendo de nuevo al tratamiento, el tratamiento de la tuberculosis consiste en una fase inicial diaria de 2 meses y una fase de continuación que puede llevar, dura de 4 a 7 meses. Y acá vamos a analizar un caso nuevo en la fase inicial. Como hemos visto, en la fase inicial se cumple durante los 2 primeros meses. Tenemos la posibilidad de utilizar una sola pastilla, que es la triple asociación, que está constituida por 150 miligramos de rifampicina, 75 miligramos de isoniazida y 400 miligramos de piracinamida, y a eso le vamos a sumar un comprimido de 400 miligramos de etambutol. Entonces, esta es una posibilidad, es tomar 2 pastillas, una es la triple asociación más el etambutol, y después tenemos una mucho más cómoda para el paciente, que es la cuádruple asociación, en donde ya tenemos estas 4 drogas juntas: 150 miligramos de rifampicina, 75 de isoniazida, 400 de piracinamida y 275 miligramos de etambutol. Esto se lo hace durante 2 meses de manera diaria. ¿Sí? Acá tenemos, en base a una tabla de pesos, cuántos comprimidos va a tomar en cada una de las posibilidades. Tomemos un ejemplo: un paciente de más de 55 kilos, si disponemos de la triple asociación, tenemos que darle 4 comprimidos por día más 4 comprimidos de tambutol. Es decir, este paciente debe de tomar 8 comprimidos por día.
mientras que si disponemos de la cuádruple asociación, se le simplifica la vida a este paciente, ya que solamente toma 4 comprimidos. Posterior a los 2 meses sigue una etapa que puede durar de 4 a 7 meses, que es la fase de continuación, en donde podemos utilizar una doble asociación, rifampicina, isoniazida, tratamiento diario, o una doble asociación, que es rifampicina, isoniazida, 150 miligramos, más una pastilla adicional de isoniazida de 300 miligramos, y este es un tratamiento trisemanal, es decir, no toma todos los días, sino 3 veces por semana. Bueno, tenemos que saber que existe la posibilidad de una TBC multiresistente. En el año 2006, una encuesta internacional encontró que el 20% de los aislamientos de Mycobacterium tuberculosis eran multidroga resistentes. Múltiples factores están relacionados a la resistencia a los medicamentos en el Mycobacterium tuberculosis, incluido la posibilidad de tratamientos incompletos, discontinuos, poca adherencia del paciente, que van a ser quizás los factores más importantes en el desarrollo de la resistencia al tratamiento. También hay factores genéticos del huésped a la coinfección por el virus HIV, que también serían algunos factores que juegan un rol importante en el desarrollo de la multiresistencia. Por eso, actualmente se sugiere un tratamiento supervisado con controles de función hepática, controles hematológicos, oftalmológicos y de la función renal, con múltiples controles por el médico de la evolución de la enfermedad y del tratamiento. Cuando la tuberculosis es multiresistente, hacíamos referencia a cepas aisladas que son resistentes a la isoniazida como a la rifampicina. Tenemos opciones de tratamientos, de medicamentos. Acá vamos a tener que administrar al menos 5 medicamentos para la fase intensiva del tratamiento y al menos 4 medicamentos para la fase de continuación. Y acá vamos a enumerar en orden de preferencia estos medicamentos. Una de las posibilidades, la más importante, es el empleo de una fluorquinolona, que puede ser una levofloxacina o una moxifloxacina, que hay que agregarle al tratamiento que hemos visto anteriormente. Bueno, le siguen en orden de importancia la bedaquilina, linezolid, la clofazimina, cicloserina, algún aminoglucósido como la streptomicina o la amicacina, etambutol, piracinamida, delamanid, etionamida o el ácido paraminosalicílico. Bueno, vamos a tener que reconocer distintos tipos de resistencia a drogas. Primero, y ya habíamos hablado sobre la TBC multiresistente, cuando es resistente a isoniazida y a rifampicina como mínimo, y es la de mayor gravedad. También tenemos la TBC o la tuberculosis extensamente resistente, la extensión de la resistencia a drogas de segunda línea como fluorquinolonas e inyectables, lo que es una monoresistencia, que son cepas resistentes solo a una droga, y las poliresistentes son aquellas cepas que no responderán a 2 o más fármacos, no incluyendo resistencia asociada a rifampicina más isoniazida. Bueno, acá tenemos, esto lo van a ver seguramente en farmacología mucho más detallado,
Isoniazida es un fármaco bactericida, la rifampicina también es un antibiótico bactericida, la piracinamida bactericida, etambutol es un bacteriostático y la streptomicina un bactericida. Y vemos que tienen efectos adversos, que son toxicidades que siempre hay que tenerlas en cuenta. Quedan después para que rescato algunas, como por ejemplo hepatitis tóxica en el caso de la isoniazida. La rifampicina da frecuentemente intolerancia gástrica, hipersensibilidad cutánea, algunas reacciones inmunológicas leves o graves, como una PTT, una púrpura trombótica trombocitopénica, una trombocitopenia. La piracinamida está muchas veces relacionada a hepatitis tóxica, artritis gotosa, el etambutol a una neuritis óptica retrovulvar, relaciona dosis dependiente. Alopecia también puede producir el etambutol y la streptomicina, fundamentalmente su ototoxicidad. También es nefrotóxica y neurotóxica. Bueno, conocer un poco con respecto a la tasas de curación. El 95 al 97% para personas con TBC sensible a los medicamentos. En personas con TBC multiresistentes es del 50 al 60% la tasa de curación, va bajando. En la tuberculosis extremadamente resistente, la tasa de curación oscila entre el 30 al 50%. Y en pacientes que tienen coinfección con el virus del HIV, la tuberculosis multiresistente y la extremadamente resistente suelen producir una enfermedad fulminante y mortal. El tiempo promedio desde la exposición hasta la muerte puede ser entre 2 a 7 meses. Además, en este último caso, estos son altamente infecciosos con tasas de conversión de hasta el 50% en trabajadores de la salud expuestos. Dato no menor, este último. Bueno, en pacientes con formas graves de TBC pulmonar, extrapulmonar y diseminada, se recomienda una fase de consolidación más prolongada. En vez de ser de 4 a 7 meses, que sean de 6 a 10 meses con isoniazida y rifampicina diaria. Para las formas pleural y en las pulmonares mínimas, utilizar un esquema de 6 meses con eh, dos comprimidos perdón, 2 días de isoniazida, rifampicina, piracinamida, streptomicina y 4 de isoniazida, rifampicina, 2 meses y 4 meses. Ahí estarían los 6 meses. Las formas ganglionares requieren 9 meses de tratamiento y la localización meningea, ósea o renal, el tratamiento debe prolongarse por 12 meses. Es decir, la duración del tratamiento dependerá del tipo y de la localización de la infección. Los esquemas originales, que son estos que estamos hablando, logran la curación de casi el 100% de los enfermos con 1 a 2% de recaídas. Este es un tema por ahí importante de conocer también, que es el uso de corticoides en TBC. Solo están indicados en pericarditis y en meningitis. Se recomienda prednisona 0,5 miligramos kilo día por 30 días. En la meningitis tuberculosa se ha demostrado que el uso inicial de corticoides disminuye la mortalidad. En las formas miliares es controvertido, pero se indica en aquellas formas con mala evolución y gran compromiso respiratorio. Se utiliza prednisona 1 a 2 miligramos kilo día durante 6 a 8 semanas
y luego se quita con reducción gradual. Entonces, corticoides en TBC en estos casos solamente. En el resto no hay evidencia de que sea útil. Retratamiento. Se define el retratamiento como la administración de un esquema de fármacos antituberculosos al paciente que ha recibido previamente medicación específica por más de un mes. Acá vamos a tener que considerar, por un lado, el abandono del tratamiento. Es un paciente que luego de haber tomado más de un mes de medicación, deja su tratamiento por 2 meses o más. Consideramos que es una recaída, que es la aparición de un cultivo de esputo positivo en un paciente que ha concluido un régimen satisfactorio de tratamiento. Por eso hemos hablado anteriormente que tiene que ser un tratamiento observado directamente por el profesional, por el médico. ¿Qué es un fracaso terapéutico? Es la aparición de un cultivo positivo a partir del cuarto mes de tratamiento bajo una terapia directamente observada. Bueno, considerando algunas situaciones especiales, situaciones de pacientes portadores del virus HIV o ya con SIDA, el tratamiento de la TBC es prioritario en estos pacientes respecto de la terapia antirretroviral, la que podrá prescribirse a partir del primero o segundo mes del tratamiento. La duración del tratamiento en pacientes HIV o con SIDA se extiende de 9 meses a expensas de la segunda fase. Bueno, en la insuficiencia renal habrá que hacer ajuste de dosis en función al clearance de creatinina y si está o no en hemodiálisis para los refuerzos o dosis postdiálisis. En la insuficiencia hepática, en el caso de hepatopatía severa o evolutiva, es aconsejable un régimen que no incluya fármacos hepatotóxicos. Acá podemos indicar streptomicina streptomicina y etambutol, una quinolona y cicloserina por un periodo mínimo de 18 meses, con streptomicina en una fase inicial de 2 a 3 meses, aplicada de lunes a viernes. En el embarazo y lactancia, en el embarazo se recomienda el esquema estándar. Todos los fármacos de primera línea pueden ser indicados, excepto la streptomicina. Se recomienda indicar piridoxina, 25 miligramos día, en las embarazadas que reciben isoniazida. Si bien los fármacos antituberculosos pueden estar presentes en pequeñas concentraciones en la leche materna, estos niveles son bien tolerados durante la lactancia. Reacciones adversas medicamentosas de los fármacos antituberculosos. Repasando, hepatotoxicidad. Todos los pacientes deben de tener un hepatograma antes de iniciar el tratamiento y se debe informar al paciente sobre la posibilidad de reacciones adversas farmacológicas. En el caso del hígado, cuando las transaminasas aumentan más de 5 veces el límite superior normal sin síntomas o más de 3 veces con síntomas, o hay un aumento de la bilirrubina, los fármacos deben suspenderse. El paciente debe ser evaluado con un exhaustivo interrogatorio sobre enfermedades hepáticas y o biliares preexistentes, como alcoholismo, ingesta de otros medicamentos hepatotóxicos, serologías para hepatitis virales y ecografía hepática de las vías biliares. Recién cuando el hepatograma se normaliza, se administran nuevamente los fármacos en forma secuencial, comenzando primero con rifampicina. Si iniciada la rifampicina no hay aumento de las transaminasas, una semana después se continúa con isoniazida
y luego de una semana se agrega la piracinamida, que es la de mayor frecuencia de hepatotoxicidad. Si aparecen síntomas o aumentan las transaminasas, se debe suspender la última droga administrada. Si la tolerancia es buena, se continúa con el esquema estándar y se suspenden los fármacos alternativos. El monitoreo del tratamiento se hace con un examen bacteriológico de esputo mensual hasta la conversión. Un examen directo en la TBC sensible y con exigencia de cultivos en la multiresistente. Luego será bimestral, mínimo 5 por año en las multiresistentes. La radiografía de tórax puede seguir una periodicidad bimestral, es decir, cada 2 meses una radiografía. Cirugía en tuberculosis es complementaria al tratamiento médico y dirigida al tratamiento de secuelas, ya sea pleurales, parenquimatosas y en algunas formas de TBC multiresistente. En la tuberculosis multiresistente, la cirugía en casos seleccionados es un tratamiento efectivo, logrando conversión bacteriológica del esputo entre el 50 al 96%. Criterios de internación. ¿Cuándo vamos a internar un paciente con tuberculosis? Vamos a internarlo cuando hay formas severas de tuberculosis, cuando hay complicaciones y asociaciones morbosas que por sí indiquen una internación, cuando se manifiestan reacciones adversas farmacológicas severas o cuando hay motivos socioeconómicos que impidan un tratamiento ambulatorio inicial. Pasamos a otro capítulo, el final, la prevención. Tenemos, por un lado, la vacunación. La vacuna BCG se denomina bacilo biliado de Calmette-Guerin. Es un bacilo atenuado, una variedad de subcepas derivadas del Mycobacterium bovis, ¿sí? Es tomado a través del Mycobacterium bovis. Se hace un pase por bilis de este Mycobacterium bovis. Se procede a la inyección en forma intradérmica de 0,1 mililitro en la piel de la región postero-externa del brazo derecho, en la unión del tercio superior con el tercio medio, por debajo y por detrás de la B deltoidea. Protege frente a la tuberculosis diseminada y a las formas graves que ocurren después de la primoinfección. Ofrece protección cruzada contra el Mycobacterium leprae y las micobacterias ambientales. No evita la infección por Mycobacterium tuberculosis, no protege a los ya infectados ni tampoco de la reinfección o de la tuberculosis del adulto. Su protección puede ser considerada pasajera y limitada en el tiempo. Se administra actualmente, es un esquema, forma parte del esquema obligatorio de vacunación. Se administra una única dosis al nacer o hasta los 6 años si el niño no tiene certificado de vacunación ni cicatriz. Recién nacidos prematuros con peso inferior a 2 kilos, se pospone la vacunación hasta que alcance los 2 kilos. La revacunación ha sido desalentada en la última década, puesto que no hay evidencia que refuerce la protección. Estudio de contactos. ¿Qué es contacto? Es toda persona expuesta o relacionado con caso índice. Hay contacto de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo. El de alto riesgo es el conviviente, los que están en instituciones cerradas, sección laboral o educativa con contacto diario de 6 horas o más con inmunodeficiencia. El de mediano riesgo, iguales condiciones, pero contacto diario de menos de 6 horas. Y los de bajo riesgo son los contactos esporádicos.
Se deben estudiar sí o sí los contactos de alto y mediano riesgo de pacientes bacilíferos y sería deseable en los no bacilíferos también. ¿Cómo se hace el estudio de contactos? Mediante un examen clínico, una PPD para contactos con bacilíferos y es positivo, ya hablamos de esto dentro de unos minutos, con 5 milímetros, con RX de tórax, un examen bacteriológico en sintomáticos respiratorios y con laboratorios de rutina. Todo foco debería incluir registro de todos los contactos a estudiar, el examen clínico exhaustivo, la prueba de sensibilidad tuberculínica, el examen radiológico de tórax y el examen bacteriológico si fuera posible. Vamos a explayarnos un poco ahora en la prueba de sensibilidad tuberculínica. Bueno, la prueba de sensibilidad tuberculínica tiene, primero, sabemos que es una reacción de hipersensibilidad retardada frente a proteínas bacilares, compartimentalizada en la piel, aplicada según la técnica de Mantoux, con medición a las 48-72 horas. La lectura debe hacerse con una regla corta y se mide la induración transversal. De 0,4 milímetros la prueba es negativa, de 5 a 9 milímetros la prueba es dudosa y más de 10 milímetros la prueba es positiva. Y en pacientes VIH, más de 5 milímetros ya se la considera positiva. La técnica de Mantoux es cómo se va a administrar, cómo se va a realizar esta prueba. Acá vemos una zona del brazo, del antebrazo, estamos viendo acá una jeringa tuberculínica y la PPD. ¿Qué significa PPD? Es el derivado proteico purificado, ¿sí? Que se le va a administrar 2 unidades tuberculínicas, es decir, que en esta jeringa se va a tomar 2 unidades y se la va a aplicar con la técnica de Mantoux en forma subdérmica. Acá vemos cómo ya se ha hecho la infiltración del derivado proteico purificado. Las- Hemos dicho que necesitamos leerlo a las 24 y a las 48 horas. Con una regla, vamos a medir el, el diámetro de la, de la respuesta inmune. Y bueno, hemos dicho ya cuáles son los significados de esto. Saber de que la PPD solamente diagnostica infección, pero no diagnostica la enfermedad. Quimioprofilaxis, finalmente, es la administración de uno o dos fármacos antituberculosos a una persona expuesta al riesgo de enfermar o para evitar la recaída en pacientes con tuberculosis latente, contactos de alto, mediano riesgo, grupos de riesgo como pacientes trasplantados, HIV e insuficiencia renal crónica. Debe siempre descartarse antes la enfermedad por TBC. La quimioprofilaxis se hace con isoniazida 5 miligramos kilo día, máximo 300 miligramos vía oral durante 6 meses. Debe evaluarse siempre el riesgo-beneficio. Bueno, acá estamos viendo al Mycobacterium tuberculosis, una micrografía, una visión por microscopía electrónica. Y les agradezco su atención y bueno, si alguien quiere preguntar algo, estoy escuchándolos. Preguntas, dudas. Bueno, Ninguna, doc.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, chicos. Creo que ya estamos, con esto hemos finalizado. Este PowerPoint posteriormente será compartido. Así que bueno, les agradezco que hayan estado presentes en esta hora y quedan